teatro, el escenario, el público, los actores, las fantasías que tiene la realidad, o mejor dicho, la realidad de las fantasías. Así empezaba Las putas de San Julián en el 2013, con Osvaldo descubriendo el mundo del teatro. Para él era un viejo anhelo poder poner en el escenario esta historia, que la censura le había impedido mostrar en el cine para culminar con su Patagonia Rebelde. Por eso lo dejó con Osvaldo. La obra fue prohibida. Tuve que irme del país. Me costó 8 años de exilio junto con mi mujer y mis 4 hijos. Y hoy la podemos dar acá, en esta sala, 40 años después. Este final, el final de Las putas de San Julián, los únicos seres que salieron a la calle a protestar por el fusilamiento de tanto peón rural, por el ejército argentino, por orden del presidente Irigoyen. Salieron a la calle esas mujeres y les gritaron en la cara a los fusiladores lo que ellas pensaban. Así les fue, pobres mujeres. Conocí esta historia a través de Bayer. La película de La Patagonia Rebelde me hizo ver con más exactitud los hechos en esa época y leer la obra de Osvaldo Bayer me pareció maravillosa conocer la historia de estas 5 mujeres con agallas, con valentía, dignidad, de poder expresar lo que sentían en ese momento. Sí estaba al tanto de lo sucedido con relación a los hechos de San Julián. Por supuesto que la obra de Rubén de Mosquera me invita a tener un conocimiento mucho más profundo de los hechos. Creo que ayudó a sumar otros conceptos y otras reflexiones de acuerdo a lo sucedido, que también está expresado en la obra. Bueno, Las putas de San Julián es una obra de la cual soy autor, que en realidad es una versión libre sobre una investigación que hizo Osvaldo Bayer, que la reflejó en un episodio que él, en el último capítulo del segundo tomo de La Patagonia Trágica. Bueno, el episodio recoge lo que ocurre en el prostíbulo, cuando el coronel, que estaba a cargo de las tropas que producen los fusilamientos, envía a los soldados al prostíbulo creyendo que de esa manera podía sosegar todo el dolor y la tortura interna que tenían esos conscriptos, que eran gente muy joven. Y lo que allí sucede es que las mujeres se niegan a estar con ellos al grito de asesinos, con asesinos no nos acostamos. Es más, los corren por la calle y producto de eso terminan sufriendo graves torturas, interrogatorios violentos, para obligarlas a acostarse con los soldados, y se niegan hasta que finalmente tienen que ser deportadas de allí del puerto de San Julián de Santa Cruz. Como que el hostigamiento que sufrieron estas mujeres no fue como por la dinámica laboral, por el hecho de ser prostitutas, sino que el mayor sufrimiento fue por la violación de su individualidad y sus derechos humanos por parte de esta jerarquía dominante. O sea, eso me parece como que es lo que a mí me llama la atención de la obra. Digo. Cuando Rubén me dio la obra, ya es como que tenía un poco el personaje que me hubiese gustado hacer y fue justamente para el que me eligieron. Leerlo por primera vez fue muy fuerte porque se ve ya en todo lo que escribió Osvaldo, la dureza, la crudeza y todo lo que estas mujeres vivieron. Era muy impresionante ver todo lo que aguantaron y en este contexto que tenemos hoy del empoderamiento de la mujer y demás, darnos cuenta de que esto ya venía desde antes. Estas mujeres estaban empoderadas en cuanto a que lucharon por lo que ellas realmente creyeron hasta las últimas consecuencias, y eso fue, creo
creo que algo muy importante a la hora de decidir hacerlo, ser parte de una obra que tiene que ver con la realidad, también fue algo muy fuerte porque fue algo que sucedió, no es algo inventado, un libro, una historia creada, sino que fue algo que esta mujer que me tocó encarnar vivió, y ponerme en su piel fue todo un desafío. Al ingresar a la obra, lo cual es un honor haber sido convocado a la misma, como actor me provoca un desafío que quiero llevar a cabo, que quiero enfrentar. No son hechos simples, son hechos complejos, son hechos de la realidad. Quiero ponerle el cuerpo, quiero ponerle mi emocionalidad a esta obra. Eso fue lo que sentí, lo que siento y lo que deseo. Y como ciudadano me llama a la reflexión, porque este es un hecho de San Julián, grave por cierto, que no es el único hecho de nuestra historia. Hechos que se han repetido, por lo cual no solamente uno acá en esta obra aborda la construcción de un personaje, lo encarna, pero además se enfrenta con estas situaciones que no solamente sucedieron en aquella época, sino que además se repitieron muchísimas veces en nuestra historia, por lo cual como ciudadano sin lugar a dudas me afecta, me llama a la reflexión. Mi personaje, si tomo distancia, es el malo. Es ese personaje que tanto se ha repetido también en la historia de la Argentina. Es el personaje que interroga a estas prostitutas que forman parte de la documentación encontrada, ¿no? De quiénes fueron, de sus nombres, apellidos, son todas partes de ese registro que quedó en esos interrogatorios. Uno cuando hace un personaje trata de no criticarlo, así forma la empatía. En este caso fue muy difícil, y fue muy difícil ensayar, es muy difícil estar con una compañera y por más que uno haya tratado por todos los medios de que sea todo muy cuidado, lo que se ve de violencia, es una violencia controlada, pero es sumamente complejo después lo que se vive, uno lo vive con muchísima culpa. Sí, hay escenas bastante violentas en la obra, pero bueno, dentro de todo, nada, tengo compañeros excelentes y eso hace que el trabajo en equipo fluya, y la verdad que estoy muy, muy orgullosa, siento mucho respeto y admiración por mi personaje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es una obra de teatro que hicimos en el año 2013 y 2014 para el Teatro Nacional Cervantes, que hicimos casi 100 funciones entre lo que hicimos en Buenos Aires, en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires y en las provincias, sobre todo en 2 giras que hicimos en el año 2014 por el sur de Santa Cruz y por el norte de Santa Cruz, que agarramos varias ciudades, la verdad que fue un éxito rotundo. Y bueno, en aquel momento estaba la presencia de Osvaldo Bayer, que hacía de sí mismo, que en realidad la obra también recogía un poco lo que había sido todo su trabajo en poder encontrar todos los elementos de investigación de esta historia que fue tapada durante años. El encuentro con Bayer, el que todo lo cambió. Empezar a escuchar las historias contadas en primera persona, ¿no? Ese ir en los veranos en Citroën a recabar información y bueno, y ser parte de ese proceso creativo que tanto se disfruta desde la actuación y después plasmarlo en la obra. La verdad que me siento extremadamente agradecido de que me toque este papel, este personaje que se inspira en lo que fue Osvaldo y al cual creo que tenemos que estar todos agradecidos, donde él marcó y con documentación y todo su trabajo incansable dio a conocer de dónde venimos, y a partir de ahí como ciudadano hablo también, ¿no? Entendemos hacia dónde vamos.
Me parece como que estar trabajando en algo que fue real y reivindicarlo y traerlo al 2020, algo también necesario. Eso me siento responsable de este grito de todas las putas y de todos los personajes dentro de la obra, pues todos están hablando de lo mismo y de algo que es completamente actual. Viene Paulina y ayer ya me estuvo cuchicheando. Vamos, mujeres, a terminar de arreglarse, que hoy es fecha de pago y van a llegar todos los peones de las estancias. Y encima con la lluvia que no afloja después de tantos días, van a llegar con las ganas acumuladas después. Yo tengo unos cuantos que me prometieron regalos y varios que me ofrecieron casamiento. Bueno, mi personaje, Paulina Rovira, es un personaje que tiene que enfrentar una situación muy específica, que es, siendo regenta de un prostíbulo, tiene que buscar primero defender a sus discípulas y luego negociar la vida de ellas, y ante la imposibilidad, porque ellas se plantan y no quieren ceder, decidir entregarlas a su destino. Me parece un personaje rico justamente porque me pregunto qué habrá sido dentro de esta mujer, esta lucha, el momento en que toma la decisión de abandonarlas a su suerte. Hoy, desde esta perspectiva y con las herramientas que las mujeres tenemos, creo que la decisión tal vez sería menos polémica, pero en aquel entonces, donde las mujeres, por estar allí, por estar juntas, enfrentando los inviernos, enfrentando la dura vida patagónica, creo que habrá tenido entre ellas momentos donde fueron familia, y me pregunto cómo habrá sido para Paulina Rovira en aquel entonces tomar la decisión de dejar que sobre ellas caiga todo el rigor de la ley y del peso de los hombres en su peor aspecto. Bueno, mi personaje, Ángela, es una persona muy alegre a pesar de las circunstancias que le tocan vivir, y es de hecho la más optimista, la que demora más tiempo en aceptar la realidad de las cosas que están pasando, ¿no? Ella cree fervientemente que no, que va a haber otra solución, que va a haber otra salida, que no puede ser que sucedan esas cosas. Y bueno, y realmente representar la escena de la tortura y pensar lo que atravesaron estas mujeres, lo que atravesó esta mujer en particular, el miedo, el frío, el dolor, la desprotección, el sentir que nadie te va a salvar, es realmente sumamente conmovedor y muy movilizante, muy movilizante. Yo creo que me sentí como un poco presionada porque la obra, el contenido de la obra es muy fuerte y el personaje de Mau es realmente, no sé si complejo es la palabra, pero siento como que Mau tiene mucha fortaleza, es muy inteligente, es la única dentro del grupo con sus compañeras y de prostitutas que realmente se da cuenta de lo que pasa, y por eso ella también toma un rol un poco de líder en algún momento y trata de despertar a sus compañeras y de que se den cuenta de lo que estaba pasando. Y en ese sentido Mau es desafiante 100%, pero es muy inteligente, es muy valiente, y la verdad que para mí como actriz es un orgullo interpretarla. Primero me emociona muchísimo el personaje, tener la oportunidad de encarnar un personaje que vivió de verdad y que vivió todo esto, y el poder representarlo. Y además, bueno, María Julieta, que es un personaje hermoso porque más allá de que sufrió muchísimo, ella siempre era una chica muy alegre, muy soñadora a pesar de todo, y muy luchadora. Entonces me da muchas ganas de poder interpretar este personaje. Tenemos muchas ganas todos de hacerlo pronto y de poder llegar allá y que todos lo puedan ver, y de estrenarlo también aquí en Buenos Aires. Durante el año 2013, 2014, después de hacer la obra aquí, decidimos no continuar porque Osvaldo ya estaba grande
Y allí fue que entonces me contactaron desde la Universidad de Virginia. Es una universidad de principios del siglo XIX, 1820, que fue fundada por Thomas Jefferson, y es una universidad gigante. Allí hay un elenco que tiene 40 años haciendo obras en español, y me pidieron una versión de Las putas de San Julián para hacerla allí. Entonces la adapté, saqué el personaje de Osvaldo, sí se lo menciona, pero dejó de ser un personaje central, y trabajamos sobre todo lo que pasaba en la comisaría y lo que pasaba en el prostíbulo. En ese interín, mientras ensayábamos, fui contactado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, y también luego tuve reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos y con la Secretaría de Cultura de la provincia, que me pidieron la posibilidad de hacer la obra porque se conmemoran 100 años de los hechos. Entonces la idea era hacer en diciembre, para el 7 de diciembre, que es el día que arrancaron las huelgas patagónicas de 1920, la posibilidad de hacer la obra, pero con el tema también de la pandemia y el índice de contagios que hay en la provincia no se pudo hacer, y por lo tanto lo que me han propuesto es, sí, para mayo del 2021, poder llevarla y efectuar 2 giras. Me parece de una importancia tremenda en este tiempo, sobre todo apenas salgamos de la pandemia, que creo que hay que discutir un mundo diferente, poder hacer esta obra en mayo en Santa Cruz, y esperemos poder llegar a la mayoría de las localidades, a la mayoría de las ciudades, y desde ya esperemos que la mayor cantidad de gente posible la vea. Primero porque honra la historia de esa provincia, honra la historia de los trabajadores rurales de esa provincia, y creo que además reivindica fuertemente el papel de la mujer, más allá del oficio que estas mujeres han tenido. Y bueno, desde ya, con el elenco actual con el que estoy trabajando, estoy muy orgulloso de todas las actrices, actores, el acompañamiento del equipo técnico durante todos estos meses, donde no siquiera nos pudimos ver a la cara, pero es tanto el entusiasmo que tenemos que decidimos continuar ensayando para llegar con toda fuerza a cuando realicemos estas funciones, tanto en Capital Federal, en los municipios que la pidan, en las provincias que la pidan, y sobre todo en la provincia de Santa Cruz, que la verdad que es todo un hecho que es difícil de olvidar, poder hacer esta obra en el lugar donde sucedieron los hechos. Quiero asumir ese compromiso de que no quede por afuera o como simplemente que se vea el resultado volcado en la obra en sí, en decir bien o no, de tal manera un diálogo. Yo creo que quiero asumir un compromiso como ciudadana y relacionarme de una manera profunda con estos hechos, arriba del escenario y abajo también. Todos los días vuelvo a elegir ser actor, y que me suceda esto y ser parte de esta obra justifica enormemente la decisión que tomé en algún momento de dedicarme a esto. Como actriz, ser el personaje de la reportera en la obra de Las putas de San Julián me genera mucha gratitud, me genera sed de investigar, de conocer los hechos, para poder expresarlos, para poder hacerlos saber. La deben venir a verla realmente, porque es una obra que está relacionada con nuestra historia. Para mí todos los seres humanos tendrían que escuchar lo que estamos contando con Las putas de San Julián, porque es algo que trasciende todas las barreras, trasciende todas las idiosincrasias y trasciende todas las culturas. Bueno, esperamos vernos pronto y que puedan disfrutar de la obra. Estaríamos muy contentos de estar allá con ustedes. Muchas gracias. Está buenísimo. Y bueno, todo esto fue la aventura de cómo nos preparamos para ir a mediados del 2021 a Santa Cruz a presentar esta obra. Las palabras finales se las voy a dejar a quien hizo la investigación y rescató esta historia del olvido, que es el enorme Osvaldo Bayer. Osvaldo, las palabras finales son tuyas. Y aquellas meretrices del prostíbulo La Catalana, Las putas de San Julián, que hoy rescatamos del olvido
aquel 17 de febrero de 1922, se sabe poco más que lo contado. Por aquel acto de dignidad fueron encerradas en un calabozo bien chico. Cada 2 horas se les arrojaba baldes de agua fría y luego fueron enviadas a Viedma y a Ushuaia. Muchos años después, Maud Foster, aquella muchacha inglesa que había sido institutriz, volvió a San Julián y fue la responsable y administradora del prostíbulo La Catalana. En esta historia, que durante años fue un tabú porque implicaba directamente al ejército argentino y a la máxima autoridad de la República, Hipólito Yrigoyen, en medio de tanta ignominia, latrocinio y crímenes del Estado irreparables, aquellas mujeres de aquel prostíbulo fueron las únicas que se plantaron frente al ejército vencedor en homenaje a tanto peón de campo fusilado. El teniente coronel Varela no tiene ninguna calle que lo recuerde ni placa donde ir a homenajear sus restos. En cambio, en el cementerio de San Julián no hay un solo día en que una mano anónima no deposite una flor en la tumba de Maud Foster. Una vez más la historia termina dándole la razón a la época.